Muy buenas. Memorias microcósmicas y registros macrocósmicos. Último artículo de este inciso, artículo K. Sectores innatos del registro óntico del Pasú. Ha quedado en claro que, salvo la estructura de sí mismo, subsistente en el tiempo inmanente, la restante capacidad de la estructura microcósmica constituye el registro óntico del Pasú. Así, fuera de las memorias arquetípica y cultural, que solo forman parte de la estructura psíquica, existen en el microcosmos otras memorias estructurales cuya capacidad integra una serie de sectores del registro óntico del Pasú. Estos sectores no pueden ser explorados habitualmente por el sujeto anímico, como las memorias arquetípica y cultural, debido a la potencia pasiva de sus nudos y enlaces que impide la representación racional o consciente de sus contenidos y su referencia para emerger en la esfera de luz. Recordemos que es la potencia activa de los sistemas subsistentes la que refiere su réplica sémica hacia la esfera de luz, y por eso ésta resulta energéticamente dirigida hacia el sujeto consciente. El origen de la absoluta pasividad potencial de tales memorias radica en su carácter hereditario, pero la causa de que permanezcan durante toda la vida del Pasú invisibles para el sujeto anímico hay que atribuirla a la secuencia jerárquica con la que el sujeto anímico se manifiesta en la estructura psíquica y a la involución del sujeto en sí mismo, que tiene lugar previamente a la encarnación del alma y que causa el olvido parcial de los recuerdos innatos, tal como fue explicado en el artículo E, página 117. A las secciones de la estructura microcósmica que contienen los esquemas de sí mismo anteriores, la sabiduría hiperbórea las denomina sectores innatos del registro óntico del Pasú. El contenido de los sectores innatos no solo permanece habitualmente invisible para el sujeto anímico del Pasú, sino que debe permanecer así hasta que éste alcance autonomía óntica, pues, como dijimos en el citado artículo, en cada microcosmos vivo, el sujeto pensante jamás rememora naturalmente ningún recuerdo de una vida anterior. Ello no ocurre porque el procedimiento dispuesto por el demiurgo para la transmigración de las almas impone a éstas, durante el período de desencarnación, una involución del sujeto en sí mismo que produce la amnesia mencionada. El sujeto involuciona cuando se desconcentra temporalmente, es decir, cuando su momento presente se expande en sí mismo y abarca toda la historia, en una sola mirada, hecho que se confirma por los conocidos relatos de quienes han resucitado, luego de pasar por la muerte clínica y han visto todo lo vivido en un solo instante. La involución del sujeto, en el sentido expuesto, es necesaria para que el alma pueda ofrecer un nuevo sujeto al microcosmos en el que va a encarnar. El alma, luego de la involución del sujeto anterior, se presenta ante el microcosmos con otro aspecto, un aspecto no subjetivo que requiere de toda la secuencia jerárquica para desarrollarse y repetir el ciclo evolutivo de la vida y de la muerte. Pero a todo esto, ¿qué ha sido del esquema de sí mismo anterior, ese en el que el sujeto involucionó hasta abarcar toda la historia en una sola mirada? ¿No era acaso necesario su concurso para cumplir el objetivo microcósmico de la finalidad, para asegurar el progreso individual del Pasú? En realidad, no se prescinde, en cada nueva encarnación, de ninguno de los esquemas de sí mismo anteriores, pues los mismos están irreversiblemente asimilados en el alma. Lo que ocurre es que, al no estar animados por ningún sujeto, los esquemas de sí mismo anteriores se sitúan
en lugares diferentes del microcosmos al que ocupa el sujeto racional. Con otras palabras, el sujeto racional, primera manifestación del alma, opera desde la memoria arquetípica o cerebro, pero el alma, aparte del sujeto, está difundida con un cuerpo doble en todo el microcosmos. Por lo tanto, los esquemas de sí mismo anteriores, que permanecen ajenos al sujeto, van a corresponder con otras partes del sistema nervioso fuera del cerebro. Es decir, los esquemas de sí mismo anteriores están localizados en distintas partes del cuerpo del pasú, con excepción de las estructuras estudiadas hasta aquí: memoria arquetípica, estructura cultural y esquema de sí mismo. Y, según comprobamos ahora, estos esquemas de sí mismo anteriores están contenidos en los sectores innatos del registro óntico del pasú. En todos los microcosmos, los sectores innatos equivalentes presentan una tapasigno permanente, semejante y de diseño característico. Tales tapasignos han sido comparadas alegóricamente en las distintas tradiciones esotéricas con flores, lotos, vórtices de energía, centros, etc. Pero la sabiduría hiperbórea mantiene la antigua denominación indoaria de chakra. Los chakras son, pues, los tapasignos permanentes de los sectores innatos del registro óntico del pasú. Detrás de cada chakra hay siempre un sector innato, pero como estas secciones son prerracionales, es decir, quedan fuera de la secuencia jerárquica del sujeto anímico, la reproducción de sus contenidos solo es posible naturalmente para la facultad de registrar del aspecto logos. Para el sujeto anímico ello no solo es antinatural, sino sumamente riesgoso. Pero eso ya fue adelantado en el mencionado artículo. Estos centros o chakras, que contienen esquemas de sí mismo anteriores, se hallan difundidos por miles en el cuerpo humano. Allí están los recuerdos innatos, las memorias de las vidas anteriores, contribuyendo desde la complexión del alma a perfeccionar el microcosmos viviente. En la alegoría del fanal, ver página 26, podemos establecer una correspondencia analógica con los esquemas de sí mismo anteriores, efectuando pequeñas perforaciones en la lámina con la ventana central. Las perforaciones rodean, por ejemplo, a la ventana por la que fluye el haz de luz análogo al sujeto racional. Si los rayos de luz que brillan por las perforaciones son análogas a los chakras, es evidente que tales centros de memoria innata son no racionales. Vale decir, su contenido es irracional. Por eso cuando las prácticas de yoga se realizan con ignorancia, cuando el sadhaka localiza el sujeto sobre un chakra invirtiendo anormalmente el sentido de la secuencia jerárquica, se corre el grave peligro de que el sujeto anime por accidente un esquema de sí mismo anterior y de que éste tome el control del microcosmos. Entonces, desde ese centro inferior, el microcosmos es irracionalizado y sobreviene la locura. Ya advertimos en el artículo D, página 498, el sentido que hay que atribuir a la irracionalidad de los sectores innatos del registro óntico del pasú. Se trata de memorias que quedan fuera de la secuencia jerárquica del sujeto anímico, es decir, que son prerracionales. Por lo tanto, sus contenidos deben considerarse irracionales, solo en el sentido de que son anteriores al sujeto racional, es decir, no racionalizables por éste. No obstante esto, el Virya perdido puede, en caso de necesidad, explorar los sectores innatos de su microcosmos o de otro microcosmos cualquiera, practicando la resignación paso a paso con la runa Gibur como espada de Wotan. Pero en este caso deberá extremar el cuidado, porque cada imagen reproducida será entonces también semejante a una fantasía y habrá de ser racionalizada para que adquiera significado ante el sujeto consciente. Con otras palabras, los contenidos de los sectores innatos para la percepción del sujeto anímico reúnen las cualidades de la fantasía y del recuerdo a la vez. Primero, la imagen reproducida es semejante a una fantasía y debe ser racionalizada,
y luego, recién cuando ha sido interpretada por el sujeto racional y enmascarada sémicamente por la actividad del sujeto cultural, se revela como recuerdo innato, es decir, es notada bajo la extensión del concepto memoria innata. La percepción toma entonces el carácter inequívoco de una reminiscencia de otra vida, de recuerdo anterior, etc. Vale decir, la percepción de un contenido del sector innato no puede ser referida de ninguna manera a hechos o sucesos de la vida actual de ese microcosmos en el que actúa el sujeto evocador. Corresponden, aunque las consecuencias de ellos sean manifiestamente irracionales para el sujeto anímico, a esquemas de sí mismo anteriores, a historias naturales de la evolución de otros microcosmos que, sin embargo, alguna vez han sido animados por sí mismo y cuyos recuerdos se conservan en este microcosmos particular. El motivo de que existan tales contenidos en los sectores innatos se debe a que, como se dijo en el párrafo citado, contribuyen desde la complexión del alma a perfeccionar el microcosmos viviente. Los esquemas de sí mismo anteriores representan así un registro de fases evolutivas precedentes que determinan el grado de perfección actual de la estructura microcósmica, la forma de este microcosmos particular. En rigor, los esquemas de sí mismo anteriores constituyen una extensión metafísica de la serie óntico-temporal de formas individuales de este microcosmos particular. En el extremo original de la serie óntico-temporal, es decir, cuando se registra el nacimiento del microcosmos actual, existe un esquema de sí mismo anterior que se continúa con otro precedente, y este con otro, y así sucesivamente hasta ascender al arquetipo Manú sobre la función continua del progreso evolutivo. El hilo de conciencia, hilo histórico, según se ve en la figura 56, del camino de Hélix, sería si se considerasen todos los esquemas de sí mismo anteriores en los que ha evolucionado la mónada para llegar desde el átomo gravis hasta la matriz funcional del designio Pasú, pasando por los reinos vegetales y animal, semejante a una superserie óntico-temporal filogenética. Una serie cuyos miembros son esquemas de sí mismo, desde el más primitivo hasta el más evolucionado o actual. Y esto muestra claramente los alcances del ejemplo de la figura 56 como representación de un pasú óntico. Tal ejemplo solo exhibe un esquema evolutivo de la superserie de esquemas de sí mismo que han conducido, a través de millones de años de tiempo trascendente, hasta el microcosmos potencial del Pasú, es decir, hasta este microcosmos particular. Por eso, como todo lo que pertenece al ente debe estar en el ente mismo, la superserie de esquemas de sí mismo anteriores está en realidad contenida en los sectores innatos del registro óntico del Pasú. Y los sectores innatos presentan, como ya se dijo, una tapasigno permanente y característica denominada chakra. Para comprender qué significan los chakras, por qué permanecen siempre fijos e inmutables como tapasigno de los sectores innatos, es necesario considerar el microcosmos desde el punto de vista energético e incluir en la explicación el concepto de Kundalini o logos microcósmico. Esto lo veremos en el siguiente inciso. El microcosmos como organismo.